Hola amigos. En Bakhmut se están librando feroces batallas en la parte occidental de la ciudad. Aviones de ataque rusos atacaron a un grupo de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en trajes de protección química. Así lo informan varios medios rusos. Los combatientes del régimen de Kiev se dedicaron a la instalación de 4 contenedores con una sustancia desconocida. El ejército ruso, con la ayuda de un vehículo aéreo no tripulado, los detectó y fueron derrotados. Esto lo único que demuestra es lo complicada que está la situación en el mundo. La OTAN ya ha destapado definitivamente sus cartas y dice que solo se conformará con el colapso de Rusia. Casualmente ayer Zelensky admitió que siempre lleva un arma con él en caso de emergencia. En una entrevista con el periodista Dmitry Komarov, publicada en el canal de YouTube The World Inside Out, el político especuló sobre un posible cautiverio ruso. ¿Te imaginas, el presidente de Ucrania siendo un prisionero de los rusos? Sería una pena, señaló Zelensky. Sin embargo, negó la sugerencia del entrevistador de que el arma se usaría para suicidarse. ¿Dispararme yo? No, subrayó el presidente ucraniano. Zelensky agregó que sería para devolver los disparos a los rusos, dando a entender que no se dejaría arrestar, y se imagina que tendría que afrontar un juicio. Hace solo unos días se supo que Zelensky recibió una llamada del líder chino Xi Jinping, para discutir el plan de paz para Ucrania anunciado anteriormente en los medios. Como se supo más tarde, que a pesar de los comedidos comentarios de ambas partes, no fue posible llegar a un acuerdo. Zelensky rechazó todas las propuestas expresadas anteriormente por China y exige solo la rendición de Rusia y la devolución de todos los territorios, incluida Crimea. Se dice que la conversación telefónica entre el líder chino y Zelensky, prácticamente recién terminada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron la evacuación completa de la población de las regiones fronterizas de 2 regiones de Ucrania. Un índice de lo jodidas que están las cosas en el mundo actualmente. Podría ser que Rusia detuvo el suministro de sistemas de defensa aérea S-400 a India debido a la posición de principios de Delhi, porque India le debe a Rusia $2 millones debido a las sanciones. Pero esto es posible que solo sea una excusa, y la verdadera razón, según afirman algunas fuentes, sea que ante el posible desarrollo de los acontecimientos, Rusia los necesite para su ejército. La posición oficial es que en el contexto de las sanciones occidentales contra Rusia, Moscú y Nueva Delhi acordaron el procedimiento para realizar pagos por el equipo militar entregado. Sin embargo, el liderazgo indio no ha cumplido con sus obligaciones, lo que pone en peligro la cooperación técnico-militar entre los dos países. Según la publicación india de Print, la falta de pagos a Rusia ha provocado una deuda de $2 millones y la suspensión de suministros militares, incluidos nuevos lotes del sistema antiaéreo S-400. Al respecto, se envió un comunicado sobre la imposibilidad de trabajar en tales condiciones. Poco sabemos de lo que está pasando en Ucrania, lo que Occidente está haciendo ahí, pero sí sabemos que está manteniendo una guerra para intentar salvar sus economías que están muy jodidas. Y están cometiendo una estafa descomunal, mandando un armamento que ya estaba en desuso, como Italia, que ha mandado unos cañones que no disparan ni tacos de escopeta. Según el Financial Times, Italia entregó a Ucrania una veintena de obuses, todos defectuosos. Previamente, el comandante del Mando Supremo aliado en Europa, Christopher Caboli, aseguró que más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania fueron entregados. Y dijo estar seguro de que Kiev recibió el material que necesita para su contraofensiva. Sin embargo, todas las 20 unidades de artillería autopropulsada M109L que Ucrania ha recibido como parte de la ayuda militar italiana, resultaron defectuosas y no pueden utilizarse en los enfrentamientos, reporta el Financial Times, citando fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania. El envío habría llegado a Ucrania a mediados de este mes. El diario Corriere della Sera informó el 15 de abril sobre un convoy de una veintena de buses autopropulsados M109L de 155 mm en la estación de tren de Udine, al noreste de Italia. El equipamiento no parecía tener ninguna insignia de identificación, pero se supuso que los obuses se dirigían al territorio ucraniano.
Ahora mismo en la Unión Europea hay más que palabras para cumplir lo prometido de abastecer de munición a Ucrania. Por ejemplo, la Marina británica tiene dificultades crecientes, y, a pesar de ello, el gobierno no va a abandonar una serie de programas. Según el recurso de Maina Defense, la flota británica se encuentra actualmente en una situación bastante difícil, principalmente con respecto al mantenimiento de la salud de la composición de barcos existentes. El uso de centrales eléctricas complejas y la pérdida gradual de competencias en el campo de la construcción naval, conducen al hecho de que un número significativo de barcos de superficie están en reparación, y los recursos limitados los obligan a recurrir a la canibalización. El ejemplo más llamativo fue la utilización del portaaviones Príncipe de Gales como donante de repuestos para el Queen Elizabeth del mismo tipo. En este contexto, el gobierno británico continúa implementando un programa para construir una nueva generación de submarinos nucleares del tipo Dreadnought. El gobierno de Rishi Sunak no está listo para revisar sus parámetros, incluso a pesar de las huelgas en el país y la inflación que sube al 8%. Hasta ahora, tanto la cantidad de gasto prevista para la asignación para la construcción de submarinos, 31 millones de libras, como 10 millones de libras para gastos imprevistos se mantiene sin cambios. El principal beneficiario será la empresa BAE Systems, que se convertirá en el desarrollador y constructor de estos barcos. Los fondos limitados en el contexto de un gran programa para la construcción de submarinos nucleares de clase Dreadnought, también ponen en peligro los planes para la eliminación de 21 submarinos nucleares fuera de servicio, de los que se ha hablado desde la década del 2000. El problema para el Reino Unido es bastante agudo, ya que en 2005 no se descartaba la posibilidad de su despiece en astilleros rusos, que para entonces ya contaban con la experiencia y el personal pertinentes. La falta de fondos lleva al hecho de que el combustible nuclear gastado se ha descargado de solo 11 submarinos nucleares, el resto todavía tiene fuentes de radiación peligrosa a bordo. Como han señalado los medios occidentales, la Armada británica se encuentra actualmente en una posición bastante difícil, principalmente en términos de mantener la disponibilidad de los barcos existentes por falta de fondos. Ahora mismo la economía del Reino Unido pende de un hilo debido a su enfrentamiento con Rusia. Incluso el periódico Daily Express llega a decir que Gran Bretaña quedará paralizada en caso de ataque ruso a cables submarinos. Rusia podría atacar al Reino Unido, dañando las líneas eléctricas submarinas y los cables de Internet, así lo aseguró el analista Duane Jan Menezes. Tal ataque causará serias interrupciones en Internet, las empresas, los hospitales, las universidades y los bancos no podrán funcionar, subrayó el experto. Según él, Rusia ya tiene una flota especial, que incluye barcos camuflados, que están recopilando inteligencia para nuevos ataques contra Gran Bretaña, dijo Menezes. Los daños a los cables eléctricos submarinos serían particularmente devastadores, en los países que rodean el Mar del Norte, dijo el analista. Esto está haciendo que la industria de defensa europea no puede satisfacer las necesidades de Ucrania en municiones. Esta es una de las razones de la previsible derrota del régimen de Kiev. Como se sabe, la guerra no es solo la lucha real, sino también cuestiones de política, economía, tecnología, logística, alimentos, y municiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reciben armas de Occidente, pero pronto no habrá nada para dispararles. Según Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Ucrania necesita sobre todo municiones de calibre 152 y 155 mm para obuses y cañones de obuses. También necesita otros tipos de municiones, por ejemplo, proyectiles para tanques. En la Unión Europea, actualmente se producen proyectiles de 155 mm estándar de la OTAN en Polonia, Francia y Alemania. Por ejemplo, se utilizan en los obuses autopropulsados Kra polacos, que fueron transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como dijo Breton, los países de la Unión Europea acordaron compras conjuntas y financiación de la producción de municiones para Ucrania para el próximo año, para lo que la Unión Europea debería destinar 2.000 millones de euros. De estos,
la mitad se utilizará para reembolsar el costo del suministro de municiones desde los almacenes de los Estados miembros. Sin embargo, como se ha señalado, están casi agotados. Francia, Suecia y los Países Bajos quieren arrebatar la mayor cantidad posible de dinero de la Unión Europea. Un problema aún mayor es con los segundos 1.000 millones de euros, que deberían destinarse a pedidos conjuntos para la industria europea, es decir, de facto para fábricas en Polonia, Francia y Alemania. Pero en Europa se han intensificado las confusiones y vacilaciones sobre este tema. Los franceses, suecos y holandeses no se conforman con la compra de consumibles, pólvora y otros, a fabricantes estadounidenses y británicos, por lo que se veta la toma de decisiones, y Francia insiste en que los pedidos se distribuyan solo entre los países de la Unión Europea. Cierto diplomático de la Unión Europea dijo en una entrevista con la emisora RMC, que había exigencias inesperadas de Francia. París quiere añadir a los pedidos conjuntos la compra de misiles. Aunque los acuerdos iniciales se referían solo a municiones, en particular, proyectiles de calibre 155 milímetros, el diplomático sugiere que esto se debe a que Francia es el fabricante de estos misiles. ¿Por qué Francia actúa así? Porque Francia quiere arrebatar lo más posible del dinero asignado de la Unión Europea. Y entonces pasa que Berlín está muy enojado con París, ya que todas las empresas alemanas que producen municiones en sus cadenas de suministro utilizan proveedores fuera de la Unión Europea, y Polonia no tiene ningún deseo de dar sus municiones a Ucrania. Mientras tanto, Polonia tiene otros problemas. El jefe del Estado Mayor General del Ejército polaco, General Rajmund Andrzejczak, dijo en Twitter que Polonia simplemente no tiene municiones. El complejo militar industrial polaco no está listo para enviar proyectiles a Ucrania, ya que debe mantener sus propias existencias que se agotan. También han surgido problemas con las municiones producidas por Suiza, que no forma parte de la Unión Europea, para los tanques alemanes Gepard suministrados a las Fuerzas Armadas de Ucrania hace un año. Suiza, el principal proveedor de proyectiles para este tanque, y también para gran disgusto de Berlín, se negó a suministrar proyectiles fabricados en su territorio a Kiev, y no otorga una licencia a otros países europeos, incluida Alemania. Según FAF, la Unión Europea suministró a Kiev alrededor de 41.000 proyectiles de sus existencias, y el consumo diario en las Fuerzas Armadas de Ucrania es de aproximadamente 5.000 proyectiles por día. La industria alemana, según el periódico, está lista para producir 250.000 proyectiles de calibre 155, esto cuesta alrededor de 1.000 millones de euros sin entrega. Pero las fábricas alemanas producirán tal cantidad dentro de 400 o 500 días. Partiendo de esto, no más de 15.000 o 20.000 proyectiles por mes llegarán a Ucrania el próximo año. Esto, teniendo en cuenta la propia producción de Ucrania, no es suficiente para llevar a cabo operaciones ofensivas intensivas. Y nadie en la Unión Europea se rascará los bolsillos. Y para rematar la faena de la discordia, sale el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el ínclito Josep Borrell, publicando una carta en la que pedía a los ministros de defensa de los 27 países que prestaran atención a este problema. Su nueva idea es que los países aliados del régimen de Kiev deberían revisar sus reservas porque es difícil de creer que no les quede nada, dijo un diplomático en la emisora RMC. Vamos, que los llamó mentirosos. Pero la realidad, ¿cuál es? Blanco y en botella, es poco probable que alguien en la Unión Europea haga esto, por una razón muy simple. ¿Y si son los próximos en estar en guerra con Rusia? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.